En esta mañana quiero compartir con ustedes este mensaje de la necesidad de una mente renovada. Y como mencionó el pastor, es un mensaje que está asociado con lo que es el tema de la escuela dominical. Y con respecto a la escuela dominical, tengo una buena, mala noticia que dar. ¿Cómo así? Una buena, mala noticia. Bueno, resulta que el domingo pasado se terminaron los libros. Así que eso es una buena cosa porque significa que muchos de ustedes rápidamente compraron el libro el domingo pasado y de hecho incluso antes del domingo pasado. Es mala noticia porque hoy no tenemos ahora mismo ya disponibles. Sin embargo, en esta semana, Dios mediante, estaremos consiguiendo unas copias para que estén disponibles durante la semana y también estén aquí en la librería para el próximo domingo. Así que estén atentos, probablemente les estaremos enviando un mensaje para que aquellos que puedan durante la semana venir aquí a la librería en horario de la mañana puedan así adquirir su libro. Por otro lado, les recordamos que las clases de escuela dominical las estamos dando los domingos a las 6 de la tarde. Hay un grupo de damas y un grupo de caballeros que se está reuniendo. Iniciamos ya el domingo pasado con la introducción. También tuvimos el grupo de damas que se reúnen los lunes en la noche. Nos acompañaron el domingo pasado. Y pues esta noche seguimos ya con el capítulo 1. Así que estén atentos para que puedan recibir el enlace y podamos conectarnos una vez más todos juntos para iniciar lo que es el capítulo 1. Si nos están viendo por la transmisión, no sé si dar este aviso, porque el aviso es que estamos teniendo problemas técnicos para transmitir el culto de hoy, así que la idea es que sepan que estamos teniendo problemas técnicos para transmitirlo. Si usted no nos puede ver, pues no está recibiendo este aviso, así que realmente no vale la pena que le dé este aviso. Pero sí sabemos que en YouTube hay algunos que lo pueden ver, pero si está fluctuando, sepan que es que tenemos problemas aquí de internet y por eso estamos teniendo problemas con la transmisión. De todas maneras, yo entiendo que se va a grabar la prédica para más adelante subirla y los hermanos que no están aquí con nosotros puedan también ser bendecidos con la palabra de Dios. Vayan conmigo, por favor, al libro de Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Vamos a ver realmente los primeros 11 versículos de este texto. Y como ustedes pueden ver en pantalla, y ya hemos avisado, el tema de la predicación de esta mañana está ligado a lo que es el tema de la escuela dominical, el libro que estamos estudiando, Renueva tu mente. Y el título de esta mañana es La necesidad de una mente renovada. Para que realmente nosotros podamos apreciar y captar el mensaje de lo que este texto tiene para nosotros en la mañana de hoy, yo creo que es bueno que hagamos un brevísimo resumen de lo que ha ocurrido en esta carta a los romanos hasta este punto. Ustedes saben que esta carta a los romanos es prácticamente... Muchos le dicen que es la obra maestra teológica del apóstol Pablo. Es un tratado que habla acerca de la justificación por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Y precisamente en los primeros 3 capítulos, el apóstol Pablo se encarga de probar que todos nosotros, todo el ser vivo, todo el hombre, toda mujer, todos nosotros somos pecadores. Sean gentiles, sean judíos, todos son igualmente culpables de pecado y condenados a muerte sin posibilidad de salvarse a ellos mismos. Eso el apóstol Pablo lo presenta allí en los primeros 3 capítulos. Luego, a partir del capítulo 4, se presenta a Abraham como el ejemplo de justificación. Si todos somos pecadores, entonces, ¿qué esperanza hay de salvación? ¿Qué esperanza hay de resolver su situación con respecto al pecado? Y el apóstol Pablo nos presenta entonces a Abraham como el ejemplo de justificación y nos explica cómo Abraham fue salvo
no por sus obras, no por sus esfuerzos según la carne, sino por la fe, porque creyó en el sacrificio del Señor Jesucristo, creyó la palabra de Dios y muestra una dependencia absoluta en la gracia de Dios. Ese es el ejemplo que nosotros encontramos de justificación, cómo Abraham es salvo por medio de la fe. Y la idea es que el capítulo 5 nos presenta a nosotros que de la misma manera todos aquellos que acuden al Señor por medio de la fe en Cristo Jesús son igualmente justificados delante de Dios. Por eso es que en este libro nosotros encontramos que a veces se llama a Abraham como el padre de la fe, dando la idea de que así como Abraham fue salvo por medio de la fe, todos aquellos que al igual que Abraham eran pecadores y nosotros que somos pecadores, toda aquella persona que se acerca a Dios por medio de la fe en sus promesas, por medio de la fe en Cristo Jesús, puede encontrar también la justificación de sus pecados. Dios muestra amor para con nosotros, nos dice este pasaje, en que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que es por medio de la misericordia, por medio de la gracia de Dios, creyendo en el sacrificio perfecto de Cristo, que una persona puede ser salva. Ahora, vamos llegando al capítulo 8, pero antes del 8 está el 6 y el 7. Y vamos llegando entonces a la importancia de lo que vamos a estar hablando, de esta necesidad de una mente renovada. Porque en el capítulo 6 el apóstol Pablo se adelanta a ciertas objeciones con respecto a personas que pudieran decir, óyeme, pero si uno es salvo por gracia, si uno es salvo simplemente porque cree en el Señor Jesucristo, y como de hecho termina diciendo el capítulo 5, que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia, entonces algunos pudieran decir, pero si esto es uno ser salvo por gracia, ser salvo por fe, vamos a darle rienda suelta a nuestra carne, al pecado, porque al final de cuentas uno es salvo simplemente por decir que cree en el Señor Jesucristo, o uno es salvo por gracia, no depende de lo que yo haga. Pero ante esta objeción o esta manera de pensar, el apóstol Pablo se adelanta y les aclara por medio de dos argumentos que la persona que piense así debe eliminar esa manera de pensar en su mente. Porque el capítulo 6 nos dice que si una persona ha creído en Cristo para justificación, entonces esa persona ha muerto al pecado juntamente con Cristo, y lo que se espera de esa persona es que ahora viva para Dios, que presente todos sus miembros, todo su cuerpo, todo su ser para agradar a Dios. La vida de aquella persona que ha sido justificada del pecado, que ha sido salvada por la gracia, la idea es que ahora va a vivir para agradar a Dios. O sea que pensar que uno puede seguir en su propio pecado no tiene sentido para aquella persona que ha creído en Cristo Jesús. Pero también en segundo lugar, allí en el capítulo 6, nosotros podemos ver que si una persona ha creído en Cristo Jesús para justificación, entonces esa persona ya no es esclava del pecado, sino que ahora es libre de la esclavitud del pecado, de forma tal que ya no tiene que someterse al pecado, sino que una vez más, ahora reconoce a Dios como el Señor, el buen Dios y Salvador de su vida. Por lo tanto, entonces, una vez más, la expectativa de todo creyente, la expectativa de toda aquella persona que ha sido justificado por fe es vivir para agradar a Dios. En el capítulo 7, y sé que es una introducción un poquito larga, pero aguánteme ahí que vamos a llegar al capítulo 8, a nuestro texto. En el capítulo 7, el apóstol Pablo se presenta de una manera vulnerable y es transparente con su propia
lucha interna. Porque recuerden, Él es quien acaba de decir, mira, ninguna persona puede ser salvo por sí misma, por su propia obra. Todos nosotros somos salvos por medio de la fe en Cristo Jesús. Y al yo ser salvo por la gracia de Dios, ahora se supone que yo vivo para Él. Yo vivo mi vida, mis pensamientos, mis acciones, mis deseos, mis valores. Todo es para agradar a Dios. Todo es para la gloria de Dios. Pero el capítulo 7 nos presenta con una realidad que experimentó el apóstol Pablo, y es una realidad que cada uno de nosotros también experimentamos. Una vez más, el apóstol Pablo aquí es transparente y él está dando a conocer la lucha interna que él tiene. Y es que en su día a día, él mismo que está diciendo que debe vivir para el Señor, él dice que en su día a día él no hace el bien que quiere, sino el mal que no quiere. Eso es lo que él hace. Repito, el apóstol Pablo está diciendo, debemos vivir para la gloria de Dios, para agradar a Dios. Pero en el capítulo 7 le está diciendo, mira, yo sé lo que tengo que hacer, pero el bien que yo quiero hacer, él mismo está reconociendo, yo no lo hago. Hay una tensión, hay una lucha interna por querer agradar a Dios. Y esa tensión que uno puede apreciar aquí, lo lleva a él en el mismo capítulo 7, mientras uno va leyendo y uno ve como que va creciendo esa tensión, esa hasta desesperación. Y él termina diciendo en el versículo 24, exclamando, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Así se sentía el apóstol Pablo por esa lucha interna de que él sabe que debe vivir para Dios, que él sabe lo que tiene que hacer, que él incluso hasta lo quiere hacer, pero lo que quiere hacer, el bien que él quiere hacer, no lo hace. ¿Alguna vez te has sentido así también? ¿Te has sentido incluso con esa desesperación? Tú que has crecido en la iglesia o tú que continuamente estás escuchando sermones de la palabra de Dios o en tu devocional estás leyendo las escrituras y tú ves claramente qué es lo que Dios quiere para tu vida, y sin embargo, ese mismo día que tú leíste esa porción de las escrituras o ese mensaje que escuchaste el domingo anterior, precisamente por ahí es que te ataca Satanás, precisamente por ahí es que el mundo te tienta, tu propia carne es débil. Y tú dices, óyeme, otra vez, no puedo, caí, no pude agradar a Dios. El apóstol Pablo está expresando ese mismo sentimiento, podríamos decir que esa misma desesperación, y precisamente, hermanos, de esta lucha interna es que nosotros estamos hablando. Si ustedes recuerdan, aquellos que estuvieron en la escuela dominical el domingo pasado, esta lucha interna o esta lucha que muchos de nosotros enfrentamos, de que el domingo en la mañana decimos amén a la prédica, mientras estamos leyendo la palabra de Dios, decimos sí, esta es la voluntad de Dios, y lo afirmamos y lo cantamos y lo predicamos, pero vivimos de otra manera. Esa lucha es precisamente lo que motiva este estudio de Renueva tu Mente. La lucha que hay entre saber lo que hay que hacer y ser lo que debo ser. Ahora, yo quiero que ustedes, llegando ya al capítulo 8, entonces miren conmigo cómo el apóstol Pablo enfrenta esta lucha con una mente renovada. El versículo 25 del capítulo 7, justo después de exclamar, podríamos decir de forma desesperada, miserable de mí, él rápidamente como que vuelve en sí y dice lo siguiente, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Miren cómo el apóstol Pablo se propone enfrentar esa lucha, ese conflicto interno con una mente renovada por el Evangelio. En medio de su angustia,
Él trae a la mente la obra perfecta de Cristo. Y así como exclamaba, miserable de mí, Él no se detiene ahí, sino que Él se predica a sí mismo el Evangelio. Se habla el Evangelio, se recuerda de la obra perfecta del Señor Jesucristo. Y en vez de estar en conmiseración y quedar en desesperación, Él viene, su mente está renovada por el Evangelio, y da gracias a Dios por el Señor Jesucristo. Pero no solamente da gracias a Dios por el Señor Jesucristo, sino que esa mente renovada por el Evangelio lo lleva a Él al final del versículo 25 a determinar vivir con una mente dispuesta a servir al Señor, orientada, inclinada a Dios. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. El conflicto permanece, pero hay una determinación de que para él ser victorioso, para él vivir, para agradar a Dios, su mente tiene que ser renovada por el Evangelio. Y en esta mañana quisiera compartir o desarrollar un poco lo que encontramos aquí en los versículos del 1 al 11 del capítulo 8, para nosotros poder entender la necesidad de una mente renovada por el Evangelio. Para nosotros enfrentar, así como el apóstol Pablo enfrentó esta lucha con su mente renovada por el Evangelio, nosotros también enfrentar esta lucha, esta tensión que hay en nuestra mente, en nuestro corazón, con lo que sabemos que tenemos que hacer y con lo que finalmente nosotros hacemos. Esa es la introducción. Vamos a orar para que el Señor nos ayude entonces ahora a entender la exposición de su palabra. Padre eterno, gracias damos por la esperanza que nosotros encontramos en tu palabra, la esperanza del Evangelio. Muéstranos a Cristo, oh Señor. Muéstranos la esperanza que en Él cada uno de nosotros podemos tener en esta lucha contra el mal, contra el pecado, contra nuestra carne. En esta lucha por nosotros agradarnos a nosotros mismos o agradar a Dios. Ayúdanos, Señor, a que día tras día nosotros renovemos nuestra mente con el Evangelio. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén. En primer lugar, hermanos, yo quiero que nosotros podamos apreciar esta necesidad de una mente renovada por el Evangelio, porque esta mente renovada te prepara para enfrentar la lucha. Miren conmigo los primeros 4 versículos. Recuerden el capítulo 7, ahí el apóstol Pablo se desnuda frente a todo el mundo y él de manera transparente, vulnerable, él está diciendo, miren mi conflicto interno, miren la lucha que yo tengo. Pero gracias a Dios por Jesucristo. Y se propone con su mente para servir al Señor. ¿Y cómo así? ¿Cómo es que la mente renovada te prepara para enfrentar la lucha? Miren conmigo capítulo 8, versículo 1. Lo primero que encontramos aquí, el apóstol Pablo se predica a sí mismo el Evangelio. Se recuerda lo siguiente, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Una mente renovada por el Evangelio te prepara a enfrentar la lucha, dándote a ti ánimo, dándote a ti esa visión de que ya tú has sido justificado del pecado. En otras palabras, en esta lucha que nosotros día a día tenemos, por la fe en Cristo Jesús, nosotros podemos tener expectativa de victoria. No sé cuántos de ustedes han visto la película o han leído en la historia esa guerra, creo que fue en la Segunda Guerra Mundial, esa batalla en Normandía, en Francia, cuando miles de tropas estadounidenses iban a desembarcar por allí en Francia y la expectativa de vida de los que desembarcaban ahí era mínima. En otras palabras, ellos se estaban enfrentando a una lucha
a una guerra donde había una alta probabilidad de que iban a morir incluso antes de tirar el primer tiro. Imagínense que uno tenga una expectativa, que uno va a iniciar una guerra, uno va a iniciar una lucha con una mentalidad de que no, es que aquí yo voy a morir, aquí yo voy a fracasar. Y saben que muchas veces nosotros como cristianos tenemos esa mentalidad. No es que yo nací así, es que yo hablo así. No es que yo cojo una cuerda, yo cojo un pique de nada y yo soy así, yo tengo ese temperamento. Y la idea es que ya nosotros estamos predispuestos, sabemos que al Señor no quiere que vivamos de esa manera, no quiere que hablemos de esa manera, pero estamos predispuestos diciendo, no, es que yo soy así. Y déjeme decirle, el Evangelio nos dice, sí es verdad que tú eres así, es verdad que tú eres un miserable pecador, pero el Evangelio renueva nuestra mente recordándonos de que en Cristo somos justificados del pecado. Y por lo tanto, como veremos también a continuación, el versículo 2 nos dice lo siguiente, que tenemos también libertad de la esclavitud del pecado. Miren el versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. En otras palabras, cuando yo me enfrento al pecado, cuando yo me enfrento a la tentación día tras día, yo por medio del Evangelio puedo tener la seguridad, puedo tener el ánimo de que si bien es cierto que yo era una persona malapalabrosa antes, que yo era una persona que me airaba fácilmente antes, ahora el Evangelio me da libertad a mí del pecado. Así funciona el Evangelio, así el Evangelio va renovando nuestra mente de forma tal que ya yo no tengo que tener esta actitud derrotista, esta actitud de que no, yo no puedo dejar de pecar. No, el Evangelio nos anuncia que en Cristo Jesús hay libertad del pecado. Hermano, por medio del Evangelio, en esta mañana yo te puedo decir que tú puedes tener victoria sobre el pecado. ¿Cuál es ese pecado que día a día trae ese conflicto, esa lucha, esa batalla interna? Bueno, en esta mañana el Señor nos da palabras de esperanza. Y podemos, junto con el apóstol Pablo, dar gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor, porque Él nos libra a nosotros de la esclavitud, de la ley del pecado y de la muerte. Pero el Evangelio también renueva nuestra mente para que enfrentemos la lucha, para prepararnos a enfrentar en esta lucha. Cuando nosotros entendemos, de acuerdo a los versículos 3 y 4, que dependemos del sacrificio perfecto de Cristo para el perdón de pecados y de su justicia perfecta. Mire conmigo versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, y aquí el apóstol Pablo está hablándonos algo que es una realidad. Es verdad que para nosotros es imposible vencer el pecado. Pero eso es nosotros, por nuestra cuenta. El Evangelio renueva nuestra mente, recordándonos a nosotros que no estamos solos. Y nos prepara en esta lucha para que pongamos nuestros ojos en ¿quién? ¿A quién Dios envió? Dice, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué nos dice este texto a nosotros? ¿Cómo nos prepara para la lucha en contra de la carne, para la lucha interna que nosotros tenemos? Bueno, nos anima diciéndonos que yo debo depender del sacrificio perfecto de Cristo, que yo debo depender de la justicia perfecta de Cristo. En otras palabras, yo entro a esta batalla, una vez más sabiendo que yo no estoy solo. Y de hecho, sabiendo que en medio de esta batalla es posible que yo vaya a caer, yo vaya a tambalearme de vez en cuando, pero aunque yo me tambalee, el Señor me va a levantar. Aunque yo tenga ciertas debilidades, yo debo confiar, yo debo poner mis ojos en aquel a quien Dios envió para que hoy día
yo pueda tener esa seguridad de que aunque yo caiga, aunque yo flaquee, mi salvación, el perdón de pecados está seguro en la obra, en el sacrificio y la obra perfecta de Cristo. Hermanos, esto es de gran aliento para nuestras almas. Es muy distinto si nosotros entramos a esta lucha pensando que si en algún momento yo caigo, el Señor me va a quitar la salvación. Yo voy a perder la posibilidad de ir al cielo. Que si en algún momento yo digo una palabra que es ofensiva o yo una vez más exploto en ira, entonces ya perdí. No. ¿Por qué? Porque mi salvación, mi esperanza no está en mis obras. Sí es verdad que yo debo enfocarme, yo debo disponer mi mente y mi corazón para agradar a Dios. Pero al final de cuentas, Dios no me va a juzgar a mí por mis obras, por mis esfuerzos. Dios me va a ver a mí por medio de Cristo Jesús. Y esa es nuestra confianza. Así es que el Evangelio o nuestra mente renovada por el Evangelio nos preparamos para enfrentar esta lucha. Pero en segundo lugar, nosotros vemos que una mente renovada es necesaria, una mente renovada para dirigirnos en esta lucha que nosotros enfrentamos. Mire conmigo el versículo 5. Dice allí, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Y sigo hasta el 8. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. En estos 4 versículos nosotros encontramos una serie de contrastes que giran en torno a la forma en que uno piensa. Y por esto la necesidad de renovar nuestra mente, la necesidad de nosotros renovar la manera que pensamos. De hecho, en el versículo 5, en el versículo 6 y en el versículo 7 se utiliza esta misma palabra de pensar. Cuando usted ve ahí que dice el ocuparse de la carne, es la misma palabra que encontramos en el versículo 5 cuando dice los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. El ocuparse en la carne es lo mismo que pensar en la carne. En el versículo 7 dice los designios de la carne. Una vez más, está hablando ahí de los pensamientos de la carne. En otras palabras, aquellas personas que se ponen a pensar según la corriente de este mundo. Esta palabra que se traduce ocuparse, designios, es la misma palabra que pensar. Y transmite la idea, esto de pensar o en la carne o pensar en el espíritu, está transmitiendo la idea de que esto es algo a lo que yo dedico mi mente. Esto es algo en lo que yo me estoy enfocando, que soy intencional, que dispongo mi corazón, que con toda mi fuerza, mi propósito en la vida está enfocado en esto, en lo que yo estoy pensando. Y aquí el texto nos está presentando que todos nosotros o pensamos según la carne o pensamos según el espíritu. Y esa es precisamente la lucha que nosotros tenemos. Una mente renovada por el Evangelio te dirige durante la lucha. ¿Cómo así? Bueno, en el versículo 1 nosotros podemos apreciar cómo la manera en que tú piensas revela tu identidad. En otras palabras, lo que tú piensas determina lo que tú eres. Proverbios capítulo 23, versículo 7 nos advierte, desde el capítulo 23, desde el versículo 1, está hablando del hombre codicioso, el hombre que se afana por hacerse rico, y nos advierte que según el hombre piensa, así es él. De acuerdo a los pensamientos que hay en su corazón, así es ese hombre.
Si una persona está enfocada, está afanada, está desesperada por hacerse rico, por riqueza, por tener bienes materiales, esa persona es lo que piensa. Es una persona codiciosa, es una persona afanada por las cosas de este mundo. En otras palabras, volviendo aquí a este texto, si tú estás pensando en las cosas de la carne, en las cosas de este mundo, en lo terrenal, entonces tú te estás identificando con la carne. Mientras que si tú estás pensando en las cosas del Espíritu, entonces tú eres del Espíritu. Miren conmigo una vez más el versículo 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Quiénes son los que están en Cristo Jesús? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y miren el paralelo aquí entonces con el versículo 5. Los que son del Espíritu están andando en el Espíritu, están pensando en las cosas del Espíritu. Y te pregunto en esta mañana, ¿qué es lo que domina tus pensamientos? ¿A qué tú le dedicas más tiempo, esfuerzo, intención en tu vida? La palabra de Dios nos está diciendo que según lo que tú piensas, eso es lo que tú eres. Tus pensamientos, tu mente va a revelar si tú eres de un bando o si tú eres de otro bando. Lo que tú pienses va a revelar tu identidad, si realmente tú eres de Dios o todavía tú estás quedado en las cosas de este mundo. Y miren el siguiente punto aquí. Una mente renovada te dirige durante la lucha mostrando o estableciendo cuál es el objetivo de tu vida. Recuerden una vez más lo que vemos aquí en el versículo 6. El ocuparse de la carne es muerte. Recuerden que ocuparse es lo mismo que pensar. Es lo mismo que a qué tú le estás dedicando tu mente. El ocuparse, el dedicar tu mente, el ponerte a pensar. Dice el versículo 6, en las cosas de la carne, ¿a dónde te lleva? ¿Cuál es el fin? Es la muerte. Pero por el contrario, el ocuparse, el ponerse a pensar, el dedicarse a las cosas del Espíritu es vida y paz. Sin titubeos, aquí el apóstol Pablo nos dice que ocuparse en la carne, dedicarse a las cosas de este mundo, terminará en la muerte. No hay manera de revertir eso, no hay forma de buscarle la vuelta a eso. Y yo creo que pocas personas se proponen como objetivo de su vida, los esfuerzos de su vida, terminar en la muerte. Pero tristemente, a lo que se están dedicando es precisamente a la carne y a las cosas de este mundo. También el libro de Proverbios, el capítulo 16, versículo 25, nos advierte que hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Y por esto entonces, mis hermanos, es sumamente importante renovar nuestra mente para que el Evangelio de Cristo te dirija a ti a vida y paz. Renovar tu mente por el Evangelio de Cristo es lo que te va a preparar a ti para identificar, para establecer cuál es el objetivo de tu vida, hacia dónde tú vas. Hermanos, amigos, la palabra de Dios nos advierte aquí que si mi enfoque, si la intención de mi mente, de mis esfuerzos está enfocada en las cosas de esta tierra, el fin mío es la muerte. Y por eso la mente renovada por el Evangelio nos lleva a que nosotros pongamos nuestra vista en el Señor. Mire lo que dice Filipenses capítulo 3, versículos 18 y 21. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, cuya gloria es su vergüenza. Y noten qué es lo que caracteriza a estas personas: que solo piensan en lo terrenal, solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía
Contrasta aquí el apóstol Pablo, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Este pasaje de Filipenses entonces nos está advirtiendo, al igual que aquí en Romanos capítulo 8, versículo 6, que cuando una persona está dedicando su mente, está pensando, está enfocada solo en las cosas terrenales de este mundo, su fin es la muerte. Por eso es que necesitamos una mente renovada por el Evangelio, para que nosotros pongamos como objetivo de nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo. En Él está nuestra esperanza, nuestra ciudadanía está en los cielos. Esperamos a nuestro Salvador, al Señor Jesucristo. Esa es nuestra meta, para que en Él tú y yo podamos disfrutar verdaderamente de vida y paz. Pero vemos aquí una cosa más de cómo la mente renovada nos dirige a nosotros durante la lucha. El versículo 7 y 8 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Cuando nuestra mente es renovada por el Evangelio, nuestra vida va a estar comprometida con el Señor. La idea de que estemos intencionalmente pensando en el Señor, pensando en su palabra, trayendo a nuestra mente el Evangelio en medio de esta lucha, es que precisamente nosotros veamos el compromiso que tenemos con Dios. Pero qué triste es que muchas veces venimos aquí a la iglesia y cantamos y decimos amén y Dios te bendiga y todo muy bonito. Y en la iglesia afirmamos y nos identificamos con Dios y su palabra y el Evangelio, pero durante la semana como que algo pasa y nuestra mente vuelve otra vez a enfocarse en las cosas de este mundo. Por eso, mis hermanos, nosotros necesitamos una mente renovada por el Evangelio. Incluso el mismo apóstol Pablo en una ocasión, en un momento, mientras estaba todavía el Señor Jesucristo en la tierra, tuvo su momento en lo que él como que se desvió, y dice Marcos capítulo 8, 33, pero él volviéndose, el Señor Jesucristo dirigiéndose a Pedro, mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y quiero señalar aquí que esta frase, no pones la mira, poner la mira, es la misma palabra que tenemos aquí, que se repite 3 veces, de pensar, de ocuparse de los designios. En ese momento el apóstol Pablo, de acuerdo a las palabras del Señor Jesucristo, cayó, se desvió. ¿Por qué? Porque él no estaba pensando correctamente. Él no tenía su objetivo claro. Él no estaba presentando un compromiso real, verdadero con el Señor. ¿Por qué? Porque en algún momento él puso su vista en las cosas de la tierra. Por el contrario, como dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3, nosotros debemos hacer lo siguiente: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Y qué dice el versículo 2? Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Poned la mira. Es lo mismo que encontramos aquí de pensar. Cómo nosotros pensamos va a afectarnos en nuestra lucha, en el objetivo que nosotros tenemos, en nuestro compromiso con el Señor. Si queremos nosotros tener victoria en esta lucha, experimentar día tras día victoria en esta lucha, nosotros tenemos que estar poniendo nuestra mira, tenemos que estar pensando en las cosas de arriba. Mis hermanos, no es posible, o vamos a decir que sería muy difícil, que si nosotros simplemente nos exponemos a una prédica por espacio de 40 minutos, 1 hora a la semana,
y nos exponemos a muchísimas otras cosas más durante la semana, las noticias, los anuncios, nuestro trabajo, nuestros estudios, etcétera, etcétera, si nosotros ponemos en la balanza a qué yo le estoy dedicando más tiempo, en qué es que yo estoy pensando más, y yo solo le dedico 45 minutos a la palabra de Dios, a pensar en las cosas de Dios, entonces para nosotros va a ser difícil esta lucha que día a día nosotros enfrentamos para agradar a Dios con nuestras vidas. Es por eso, mis hermanos, que nosotros tenemos que renovar nuestra mente. No para que dejemos de pensar en las noticias o para que dejemos de pensar en nuestro trabajo o para que dejemos de pensar en nuestros estudios. No, es que la idea es que renovamos nuestra mente para que cuando estamos en nuestros estudios, nosotros aprovechar al máximo nuestros estudios desde una perspectiva de la palabra de Dios, donde nuestro Dios es Señor de nuestros estudios y de todo lo que estamos leyendo, estamos escuchando de nuestros maestros. No es que nos olvidemos de nuestro trabajo, no, es que en nuestro trabajo, nosotros siendo diligentes en nuestro trabajo, tengamos presente a Dios. Y renovemos nuestra mente por medio del Evangelio para que nosotros entendamos que nuestro trabajo, lo que nosotros podemos producir o lo que nosotros podemos hacer, viene de Dios. Dios nos lo da para avanzar su obra aquí en la tierra. El punto es, hermanos, que nosotros estemos renovando nuestra mente para que sea en la universidad, sea en el trabajo, sea en nuestra casa, sea de vacaciones, todo lo que nosotros hagamos muestre un compromiso real con el Señor. De esa manera, al nosotros renovar nuestra mente con el Evangelio, nos preparamos, tenemos la dirección correcta que necesitamos en esta lucha. Y por último, vemos aquí cómo en los versículos 9 al 11, el Señor nos presenta a nosotros que una mente renovada te da vida para vencer en la lucha. Y quiero resaltar algo más del versículo 8 antes de desarrollar este último punto. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Si nuestra meta es agradar a Dios en esta vida, con todo lo que nosotros somos, si ahora que hemos sido justificados, recuerdan en el capítulo 5, capítulo 6, si hemos sido salvados por fe y ahora nosotros debemos vivir ya no para el pecado, sino para Dios. Ya no somos esclavos del pecado, sino que ahora reconocemos al Señor Jesucristo como nuestro buen Señor. Se supone que debemos vivir para Él. Y este versículo nos está diciendo que si nosotros estamos pensando de manera equivocada, nosotros no vamos a poder agradar a Dios. Y por eso es imprescindible que nuestra mente sea renovada por el Evangelio para que seamos dirigidos en todo momento a agradar al Señor. Pero por último, ya sí, una mente renovada te da vida para vencer en esta lucha. Y voy simplemente a leer estos versículos que están aquí. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. El apóstol Pablo está aquí haciendo un contraste con los últimos versículos que dice que aquella persona que está viviendo, que está enfocada en los pensamientos de esta tierra, en las cosas de este mundo, en la carne, es imposible para esa persona agradar a Dios. Pero aquí, versículos del 9 al 11, contrasta diciendo, mira, nosotros no somos así. Y el Evangelio entonces nos da a nosotros la esperanza de que sí es posible vivir de una manera que agrade a Dios. Y nos exhorta aquí, nos anima aquí diciendo que este poder para yo vivir, para agradar a Dios, no viene de mí. No, dice, vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Y esto nos presenta entonces a nosotros con una oportunidad una vez más de admirar
a nuestro Señor Jesucristo. Admiramos el amor de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios para salvarnos, para perdonar nuestros pecados. Pero ahora, en esta lucha, día tras día, tú y yo tenemos esperanza de vencer. Tú y yo tenemos esperanza de cumplir con la voluntad de Dios, de agradarle a Él. No por lo que yo tengo, no por mi propia fuerza de voluntad, sino porque Cristo vive en mí, por el poder del Espíritu de Dios que vive en mí. Y en esta mañana, si tú todavía no conoces a Cristo como Señor y Salvador y te preguntas por qué que yo no puedo hacer bien la cosa, por qué yo no puedo tener victoria sobre el pecado, no te sorprendas. Porque es imposible para el hombre tener victoria sobre el pecado. Es imposible poder vivir una vida que agrade a Dios aparte de Cristo Jesús. Y en esta mañana te invito a que renueves tu mente con el Evangelio, que tengas esperanza para vivir de una manera que agrade a Dios, que agrade a los hombres por medio del poder de Dios que viene a tu vida si tú crees en Cristo Jesús. Es necesario que renovemos nuestra mente con el Evangelio para que de esa manera nosotros podamos apreciar, podamos depender de esta vida que el Señor nos da para vencer en esta lucha, del poder que Dios nos da. Versículos 10 y 11 nos animan a nosotros, dándonos esperanza de que la victoria es segura. Y una vez más, ¿cuándo? Cuando ponemos nuestros ojos en Cristo. Si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. ¿Y por qué podemos decir que la victoria es segura? Bueno, porque aquí ahora en el versículo 11, el apóstol Pablo está comparando la posibilidad de vivir de una manera que agrade a Dios con algo que sabemos que ocurrió. Dice el versículo 11, si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, y sabemos que esto ocurrió por el testimonio de la palabra de Dios. Nuestra esperanza como creyentes está en que Cristo resucitó de los muertos. Ayer participé de 2 memoriales. Y cada vez que uno va a una funeraria, y ayer mientras el pastor Pedro estuvo predicando en el memorial del hermano Mateo Rijo, una y otra vez compartiendo pasajes de cómo nuestra esperanza está en Cristo y cómo, porque Cristo resucitó de los muertos, también nosotros tenemos esperanza de vida eterna. Pero mis hermanos, la resurrección de Cristo, el Señor nos la presenta aquí en su palabra, en el Evangelio, amén de esa esperanza de vida eterna y el aliento que nos da. Esa resurrección de Cristo de los muertos también hoy día en nuestra lucha en contra del pecado, en contra de la carne, nos alienta recordándonos que si Dios tuvo poder para levantar a Cristo de los muertos, ¿y cuál es la respuesta? ¿Dios tuvo poder para levantar a Cristo de los muertos? Sí, así es. Y si eso es así, la palabra de Dios afirma que tú y yo también, confiados y dependiendo del poder de Dios, dice al final del versículo 11, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Cómo yo sé que puedo tener victoria? Que en esta lucha, que el mismo apóstol Pablo hablaba en el capítulo 7 de manera, podría decir, por lo menos por un momento, de forma desesperada, miserable de mí, y cómo muchos de nosotros también nos hemos sentido con esta tensión, con este conflicto interno, y podríamos exclamar con el apóstol Pablo, miserable de mí. Pero qué bueno que el apóstol Pablo no se queda ahí, sino que vemos cómo él renueva su mente con el Evangelio, dando gracias a Dios por el Señor Jesucristo. Y en la medida que también nosotros renovamos nuestra mente, cuando experimentamos estas luchas en contra del pecado, renovemos nuestra mente recordando que si Dios tuvo poder para levantar a Cristo de los muertos, ese mismo poder está a mi disposición
para que sea cual sea la tentación que yo esté enfrentando, en ese momento yo recuerde, ya yo no soy esclavo del pecado, ya yo no sirvo al pecado, ahora yo sirvo a Dios, ahora yo tengo victoria por medio del Señor Jesucristo. Hermanos, este texto nos muestra a nosotros la necesidad de renovar nuestra mente, para que día a día, no solo los domingos cuando venimos aquí, nos portemos como santos, no. La vida del cristiano no se circunscribe, no se limita a estas 4 paredes, ni siquiera al parqueo, no. La vida del cristiano, además de vivirse aquí, se vive en la calle, se vive en nuestra casa, se vive en el trabajo, en el colegio, en la universidad, con nuestros amigos, con los desconocidos. Y tú y yo podemos tener esperanza de victoria por medio del Evangelio, por medio de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria y la honra, que en Él nosotros nos enfoquemos, pongamos nuestros pensamientos para en Él experimentar victoria en medio de esta lucha. Vamos a orar. Padre eterno, gracias damos por este glorioso y bendito evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Oh Señor, al igual que el apóstol Pablo exclamaba, miserable de mí, ¿cuántas veces nosotros nos hemos sentido así, unos miserables, pecadores, hipócritas? Pero Señor, tú nos animas en esta mañana por medio de tu palabra a que no nos quedemos en desesperación, en angustia, en ansiedad, sino que renovemos nuestra mente, cambiemos la forma de pensar, que no nos quedemos mirando las cosas de esta tierra, lo difícil que es esta lucha en contra del pecado, sino que pongamos nuestros ojos en aquel que vino y se hizo como uno de nosotros y sin pecado estuvo dispuesto a morir para darnos a nosotros la libertad de la esclavitud al pecado. Que pongamos nuestra mente en las cosas de arriba, en tus cosas, oh Señor, y no nos dejemos arrastrar por las corrientes de este mundo, del pecado. Que día a día, Señor, al nuestra mente ser renovada por el Evangelio, nosotros mostremos nuestro compromiso a ti como Señor y Salvador de nuestra vida. Y que aferrados a tu promesa de poder para vencer el pecado, confiados en ese Espíritu que levantó a Cristo de los muertos, que día a día nosotros enfrentemos nuestra lucha, esta batalla en contra del pecado, confiados de que en Cristo Jesús nosotros somos más que vencedores. Oh Padre, permítenos a nosotros día a día mostrar tu gloria en la medida que tú nos vas transformando y conformando más y más a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Recibe tú, oh Señor, la honra y la gloria en nuestras vidas. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén. El Señor les bendiga, hermanos.